al matadero. Creo que aquí vamos por la parte 3. Esta predicación, ¿verdad?, tiene información que realmente es insospechada por muchos de la comunidad cristiana. Los que tengan ojos para ver, ¿verdad?, y oídos para oír, que oigan. Estas implicaciones para el futuro y la civilización son totalmente muy profundas, aunque es información que la mayoría de los cristianos aún desconocen. Los hechos aquí expuestos han sido documentados, ¿verdad?, repetidas veces por muchos hombres como historiadores, antropólogos y respetados teólogos. No se basan en alguna teoría ni conceptos fantasiosos, sino conceptos reales. Las consecuencias de la religión falsa ya se están haciendo sentir y tendrán repercusiones dramáticas en la vida de muchos de los creyentes dentro de los próximos años. Mucho más grave de lo que muchos de nosotros imaginamos, y probablemente ¿sí?, no tenemos ni idea de lo que realmente sucede porque no conocemos al enemigo. Las iglesias finalmente nos han mentido en el sentido, ¿verdad?, de que nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo, sobre el diablo, la serpiente antigua y Satanás, y no entendemos la magnitud de la mentira que la misma iglesia cristiana nos ha hecho. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hay una peculiaridad, ¿verdad?, que dice que cuando somos regenerados, nacidos de nuevo, el maligno, ¿verdad?, aunque viene y queriendo hacernos daño, no puede tocarnos porque ya somos engendrados de Dios. Toda injusticia, sigue diciendo el apóstol Juan, es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. Perdón, en el verso 19, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Piense bien, esto es para hacer una reflexión. El grupo o el cuerpo de Cristo dice, sabemos que somos de Dios. ¿Sí? Ok, eso es muy bueno. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ¿verdad?, que el maligno está en todas partes y finalmente el mundo entero está bajo el arbitrio, bajo el gobierno del maligno. Y esa es la parte donde a veces, ¿verdad?, como cristianos no lo entendemos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí hace Juan, ¿verdad?, una distinción donde nos está diciendo del Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento. En otra porción de la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero tal pareciera, ¿verdad?, que vivimos totalmente cegados. ¿Y por qué vivimos cegados? Porque no hemos entendido y pensamos que nosotros tenemos aún más autoridad que el maligno. Y fíjense el poder que tiene. Vamos a 2 Corintios 4:4.
Y dice el apóstol Pablo, ahora ya no es Juan, sino Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Está hablando de aquellas personas que se pierden por algún motivo u otro porque realmente no han conocido del evangelio. Y finalmente, ¿verdad? Son las personas que se van a perder. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, exactamente nos dice lo mismo que está diciendo Pablo, de que las personas que ignoran el Evangelio son las personas que se van a perder. Algunos de nosotros pensamos, ¿verdad?, que por tener un comportamiento, una moral, ¿sí?, ya con eso nos vamos a salvar. No. Oseas, ¿verdad? El profeta Oseas dijo muy claramente que el pueblo de Dios perecía porque le faltaba conocimiento, y esa parte a veces nosotros no la hemos entendido. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, entiéndase, ¿verdad?, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Imagínate, para cegar el entendimiento de las personas incrédulas, ¿qué poder tiene? Era un poder majestuoso, un poder, ¿verdad?, bastante amplio, ¿sí?, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, ¿verdad?, por una razón, por otra y demás, la luz del Evangelio no les puede resplandecer. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, iba yo a ir a la predicación, iba yo a ir a la iglesia, pero por una razón u otra, ya no pude ir. ¿Sí? Y pensamos que eso es algo normal. No, muchas veces es el impedimento del enemigo, ¿sí? Porque él lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, no conozcamos el Evangelio, para que la luz del Evangelio no nos resplandezca y no conozcamos la verdad, ¿verdad? Para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, dice Pablo, ¿verdad?, de la gloria de Cristo, el cual es, ¿sí?, la imagen de Dios. En otras palabras, el cual es el verdadero Dios. Cristo es el verdadero Dios, y por eso tenemos un impedimento grandísimo de parte de Satanás. Algo que tampoco hemos entendido, que Él es un padre, y Él es el padre de la mentira, ¿sí? Y cuando hablamos de que Él es el padre de la mentira, estamos hablando clarísimamente, ¿verdad?, que es un doctor de doctores en la mentira. Que la mentira, ¿verdad?, que Él expone es una mentira que indiscutiblemente ni aún el cuerpo de Cristo se da cuenta de que es mentira. Por eso, ¿verdad?, hay muchas iglesias que no se dan cuenta. Hace 8 días hablamos de Babilonia, la madre de las rameras, y la gente no se da cuenta, ¿verdad?, porque apenas decimos, bueno, ok, conocemos a la madre de la mentira, la madre que ha prostituido el Evangelio. Es, ¿verdad?, una iglesia, y una iglesia que ha sido la iglesia tradicional. Pero aquí habla de la madre, habla de hijas, y esas hijas son aquellas que también han corrompido el Evangelio y que no nos hemos dado cuenta. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, habla clarísimamente en el capítulo 8, verso 43. Ve ahí conmigo, por favor. ¿Entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, muchas veces a muchos de nosotros, incluso, ¿verdad?, el interpretar correctamente la Biblia se nos dificulta. Ay, aquí no le entiendo, Dios mío, ¿qué querrá decir?, etcétera, etcétera. Y es porque precisamente tenemos el entendimiento en tinieblas, y así lo dice también, ¿verdad?, el libro de Romanos en el capítulo 1. ¿Y por qué es esto? Fíjate bien, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Sin tapujos, sin nada, ¿verdad? El apóstol Juan les está diciendo a aquellos judíos, ¿sí?, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Repite muchas veces, ¿verdad?, sobre la mentira, y eso es algo que no nos damos cuenta la iglesia
cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia moderna del siglo XXI. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Iglesias hoy en día, llamadas cristianas o llamadas evangélicas, las encontramos en las esquinas de todas las ciudades, de todos los pueblos. Pero iglesias místicas, iglesias que nos enseñan un evangelio totalmente distorsionado. Y debemos de considerar, ¿verdad?, que esta revelación explosiva no es solamente para la gente religiosa, sino para todos los seres humanos, para los afectados, ¿verdad? Porque los afectados más bien seremos todos y especialmente la iglesia de Jesucristo. Por eso es preciso que cada uno de nosotros se pregunte, ¿cómo llegué a creer lo que yo creo acerca de la religión, acerca de la moral, acerca de la espiritualidad y todo el propósito de la existencia de la humanidad? ¿Realmente somos un diseño de un creador, de un ser inteligente, o somos producto de la selección natural? Muchas veces eso no lo pensamos. Si mis familiares y yo, ¿verdad?, nos hemos limitado a escoger las ideas de aceptación general que nos enseña la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, ¿no será posible que los demás hayan hecho lo mismo siendo engañados por el mismísimo Satanás? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la gente que ya tiene tiempo conmigo se han dado cuenta que hay muchas mentiras en muchas iglesias. Pero hoy yo te quiero dar una revelación profunda. Es posible que hayamos aceptado ciegamente ideas religiosas, ideas, ¿verdad?, que han sido realmente falsas, en las cuales muchas de las iglesias incluso, ¿qué es lo que nos enseñan? Que tú fácilmente puedes pisotear a Satanás, lo puedes reprender, lo puedes regañar. Imagínate a un diablo regañado, ¿verdad? Yo creo que se pone a llorar y le va a decir, ya Señor, estos me regañan, Padre Santo, ¿sí? Porque todo el mundo regaña según a Satanás. Imagínate cómo se está riendo ese ser malévolo, ¿sí?, de todos nosotros, porque tú piensas que lo regañamos, ¿sí? Muchos de nosotros hemos incidido en el modo de cómo, ¿verdad?, se ha desarrollado nuestras sociedades y los sistemas jurídicos, educativos y aún los religiosos que nos han enseñado torcidamente. Hemos diseñado que aceptamos, ¿verdad?, las cosas, ¿sí?, de las cuales nos enseñan, porque pensamos que mucha gente realmente sabe interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los predicadores no saben interpretar la Biblia y que solamente hablan de lo que han oído. He tenido, ¿verdad?, una peculiaridad de poner atención y además realmente he tenido ese don, ¿verdad?, de ciencia y de discernimiento para darme cuenta cuando nos están engañando muchos de los predicadores. Y hay predicadores que tienen prestigio, ¿sí?, y que son predicadores de renombre, en los cuales igual engañan a todo el mundo y probablemente son sinceros, pero sinceramente engañados. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, verso 6, palabra de Dios. Dame un amén si lo tienes. Amén. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús. ¿Sí? Era judío y se decía, soy un profeta. Hoy tenemos esa peculiaridad en las iglesias cristianas, que todo el mundo llega, ¿verdad?, y nos dice que son profetas, que son apóstoles, ¿sí?, que nos predicen el futuro,
¿sí? Y nos están adivinando porque finalmente, de acuerdo a lo que dice tanto en el Antiguo Testamento la palabra de Dios como en el Nuevo Testamento, que son profetas falsos. Mateo 7:21 clarísimamente nos dice que no todo el que nos diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿sí?, aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad de Dios, ese es un engaño precisamente de Satanás. Por eso les decía, pensamos que muchos, bueno, yo no fornico, yo no adultero, ¿verdad? Pero tenemos otras peculiaridades que en las clases teológicas, ¿verdad? Yo les explicaba que un pecado de los que pensamos que son pequeños y normales es, ¿verdad?, soberbia, más orgullo, más vanidad, más, ¿sí?, ser cretinos, más muchas otras cosas que parecen pecados pequeños, pero que finalmente es la suma de muchos de los pecados que en supuesto son pequeños. Y déjenme decirles, esos pecados nos van a llevar a la ruina indiscutiblemente, porque son pecados que son totalmente gravísimos y que no queremos darnos nosotros cuenta, ¿sí? Y mucha gente está conformada del cuerpo de Cristo, de todas las iglesias de todo el mundo, pensando, bueno, yo no fornico, no adultero, ¿verdad? No me embriago, no nada, ya no voy a fiestas y no participo de Halloween. Y dicen, me voy derechito al cielo. No. Hay que hacer la voluntad del Padre. Sigue diciendo, ¿verdad?, cómo este hombre, Bar Jesús, un profeta falso, un hombre judío que mentía a las demás personas. El verso 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, es decir, a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Imagínense cuántos de nosotros pasa exactamente lo mismo. Deseamos oír palabra de Dios, pero ¿qué es lo que estamos oyendo hoy en las iglesias? ¿Sí? Estamos oyendo vida, ¿sí?, y obra de pastores. Estamos oyendo, ¿verdad?, prosperidades. Estamos oyendo cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el evangelio, sino con la vida personal. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es cristocéntrica. Se basa en la vida y obra de Jesucristo, no en la vida y obra de las personas, y mucho menos de la vida de los pastores. Y eso es algo, ¿verdad?, que nos ha faltado entender, y que indiscutiblemente no hemos entendido, y que así como este hombre, ¿sí?, Bar Jesús era un falso profeta, hoy en día en la cristiandad moderna existen muchísimos falsos profetas. Y déjenme decirles, el ser humano somos, ¿verdad?, por naturaleza emocionales. Y el problema es cuando nos tocan las emociones, nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? La mayoría nos habla de que si tú aceptas a Jesucristo como Señor, ¿sí?, tú eres salvo. Nos están metiendo un Jesús, y más adelante te lo voy a demostrar con palabra de Dios, un Jesús que no es Jesús, ¿sí?, un Jesús que no es el Salvador. Y yo te puedo decir en esta tarde, miren, la mayoría de nosotros buscamos o aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, indiscutiblemente. Pero quiero decirte que hay gente que practica la brujería, la hechicería, el espiritismo, ¿sí?, y algunas otras prácticas que van a las iglesias cristianas, y por supuesto que sí son sinceras en el sentido de aceptar a Jesús como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. La palabra del hebreo, Señor, es Adonai, que significa, ¿sí?, mi Señor, o significa que el gobierno de Dios es el que rige en mi vida. Y eso no lo hacemos con frecuencia, que el gobierno de Dios esté rigiendo nuestras vidas. Pero le resistía
Elimás, el mago, este es el nombre hebreo, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe ¿a quién? Al procónsul. Imagínate esa barbaridad, cómo realmente, ¿verdad? Este Elimás o Bar Jesús, lejos de estarle evangelizando en la realidad, lo estaba apartando de la fe. Y así déjame decirte muchas cosas que nos apartan de la fe, porque lo que no consideramos o tomamos a la ligera es, ¿verdad?, que Satanás es el padre de mentira, ¿sí? Que Satanás, ¿verdad?, es un maestro de la mentira, que Satanás se presenta como un ángel de luz, y eso es la parte que nosotros no consideramos. Y hay muchas mentiras, incluso dentro de aquellas iglesias que se dicen evangélicas y que se dicen cristianas. Entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. No se anduvo con rodeos, ¿no? Como cuando nosotros los cristianos mentimos, engañamos, alejamos a muchas personas del evangelio. A mí me ha tocado ver esa peculiaridad que muchas personas quieren ayudar en las cuestiones del evangelio y lejos de ayudar, perjudican totalmente, ¿sí?, el evangelio, y la gente ya no lo recibe como debiera de recibirlo. Es una pena, es una tristeza, como no tienen ustedes una idea. Sin embargo, hay gente nociva dentro de las iglesias. El Señor Jesucristo dijo claramente, ¿verdad?, que en las iglesias habría cizaña y habría trigo. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, pensamos que la cizaña es la hierbita que nace, vamos, en un terreno. Imagínense un terreno de trigo. Y pensamos que es la hierbita, ¿no? Y la deshierbamos. No. La cizaña tiene una peculiaridad que le he explicado no una vez, muchas veces, que se parece exactamente al trigo. El trigo tiene algo, que el trigo se inclina y la cizaña dura erguida. Esa es la parte donde nosotros no nos queremos dar cuenta. Pero también, ¿verdad?, Pablo está confrontando a Elimás o a Bar Jesús, y le está diciendo muy claramente: hijo del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le estaba dando, ¿sí?, y le estaba diciendo que era realmente un hijo del diablo, enemigo de toda justicia, le dice, ¿sí? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjense bien cómo lo reprende. Imagínate, ¿verdad?, que hoy en la iglesia reprendamos a una persona de esa manera cuando está haciendo algunas otras cosas y está desviando de la verdad del evangelio a las personas. Uy, se va todo el mundo espantado. No, yo por eso esa iglesia no me gusta ir, por eso voy, ¿verdad?, a otra iglesia donde realmente el pastor es amable y el pastor siempre nos dice que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, pero no te ha dicho de cuál Dios. Ese es el problema. Porque si hay alguna peculiaridad tiene que tener una iglesia, es precisamente la confrontación del pecado. Porque si no te confrontan con el pecado, no se llama iglesia. ¿Sí? ¿Ustedes se han hecho esas preguntas fundamentales? ¿Hay un Dios real? Si la Biblia es una revelación inspirada para la humanidad por parte del Espíritu Santo, entonces debemos de considerar, ¿verdad?, cuidadosamente lo que ella dice. Y debemos de meditar lo que la palabra de Dios dice sobre este tema, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, que nos dice específicamente cómo es la manera en que nos debemos
de conservar todos aquellos que profesamos el nombre del Señor Jesucristo. Y nos lo dice, ¿verdad?, en palabras del apóstol Pablo, dirigidas a los de Tesalónica. Vaya conmigo al libro, a primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 21. Y tú me dices cuando lo tengas, por favor, con un amén. Ok. Dice el verso 21: examinarlo todo, retener lo bueno. Esto, ¿sí?, es algo que la cristiandad moderna contesta. Sí, fui con los testigos de Jehová. Y ahí con los testigos de Jehová, ¿verdad?, lo examiné y retuve solamente lo bueno. Fui con los mormones, ¿verdad?, examiné todo y retuve lo bueno. Porque además de que me decían, les estaban hablando de moral. La Biblia no se basa solamente en que seamos hombres y mujeres morales, sino que seamos hombres y mujeres que hacemos la voluntad del Todopoderoso, del Altísimo, del Sublime. Fui, ¿verdad?, con los del séptimo día y ¡ay, qué bonito! Y me dieron una bienvenida excelente. Y finalmente, ¿verdad?, y fui con los cristianos y fui con los evangélicos, etcétera, etcétera. Y finalmente estamos tan contentos y engañados de el examen que estamos haciendo y de lo que nosotros consideramos retener lo bueno. ¿Bajo qué estándar? ¿Bajo el estándar humano? ¿Bajo el estándar espiritual? ¿Bajo el estándar de la palabra de Dios? ¿O bajo qué estándar estamos comparando? Es más, déjenme decirles algo para que vean la peculiaridad que tenemos del grave error. Nosotros, ¿verdad?, decimos, ¿sí?, ¡ay, Lupi!